Valparaíso se encuentra haciendo un trabajo de discusión con toda la comunidad para poder construir aquella imagen de ciudad futura y podamos definir entonces los pasos que queremos ir dando para lograrla. Eso implica que discutamos el PLADECO, el Plan Regulador Comunal, y que discutamos también a nivel de barrio los trabajos conjuntos que vamos a realizar entre las organizaciones y el municipio para sacar la ciudad adelante con los proyectos que los ciudadanos y ciudadanas han venido defendiendo y que han venido proponiendo y sobre los cuales tenemos que trabajar juntos. Entonces, es en ese marco que esta modificación parcial se encuentra. La modificación parcial del plan regulador tiene su propia legalidad, por lo tanto hay una serie de pasos formales que vamos a dar y como les decía, este es el primero y esperamos que entonces durante el proceso de discusión de esta modificación podamos llegar a tener una norma específica para el lugar que hemos estado discutiendo y que vamos a presentarles hoy, pero que además sigamos discutiendo el plan regulador general, el PLADECO y todos aquellos planes que requerimos impulsar junto entre el municipio y la comunidad. Entonces dejo con ustedes a Miguel Dueñas, el asesor urbano, para que pasemos a ver la propuesta. Bien, buenas tardes. Miguel Dueñas, asesor urbanista de la Municipalidad de Valparaíso. Estamos en este momento en lo que es la audiencia pública dentro del proceso de modificación parcial que el municipio está llevando adelante para un sector confinado del área urbana de la ciudad. Como se ha explicado en otras oportunidades, hay varios aquí que los veo que han vuelto y por lo tanto más o menos conocen en qué consiste esta propuesta. Repito en dos palabras, estamos modificando el plan regulador en un sector parcial del área urbana de Valparaíso. Para los que no han venido, son aproximadamente 1.200 hectáreas. Esto representa un tercio del área urbana. Y sobre eso, la modificación, si bien es cierto que esta es una modificación que se le ha llamado modificación parcial, está adelante de una modificación integral, como lo he dicho en otras oportunidades, del plan regulador completo. Valparaíso, acordémonos que tiene otras áreas urbanas, ¿no? Como son las localidades de Laguna Verde y Placilla Curauma, y en este momento solamente estamos referidos a una modificación en la parte alta de la avenida Alemania, que avanza sobre el sector de cerros hasta llegar al límite con la comuna de Viña del Mar en el sector del Cerro Esperanza. ¿Por qué esta modificación? Se ha explicado en otras oportunidades. Las normativas del plan regulador actual vienen desde hace mucho tiempo, desde el año 1984, con parte del plan regulador de ese año vigente aún y sin normativas precisas, ¿eh? Sobre todo la parte alta, y la parte alta, llámese de la avenida Alemania para arriba y desde el Cerro Florida. Utilizada para lograr uno de los objetivos del estudio, que es el primer objetivo de identificar inmuebles y zonas de conservación histórica, que dice directa relación con el título del estudio, digamos, con el objetivo principal y general. Principalmente contarles que por lo menos para la identificación de zonas de conservación histórica, bueno, y para inmuebles también se cuenta con la instrucción de la circular DDU 240 del año 2010. Aquí cabe hacer una aclaración pequeña. En el transcurso del tiempo de esta última parte del estudio se instruyó una nueva circular, la que en el consejo en que nos tocó presentar anteriormente comentamos, que es la de DDU 400. Sin embargo, posterior a eso y en el transcurso de hace unas 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, salió una instrucción que podíamos seguir con esta metodología de aplicación, por lo cual pudimos seguir adelante con la metodología utilizada. Eso entonces nos da pie para poder establecer, identificar inmuebles y zonas de conservación histórica. Para el caso de las zonas de conservación histórica, se establecen 2 criterios generales. Un primer criterio que le denominamos conjuntos, poblaciones y villas, digamos como título,
que se orienta a reconocer, a partir de todo el análisis prospectivo que se mencionó aquí de manera sintética, aquellos conjuntos habitacionales que principalmente son cooperativas de vivienda y algunos que son cooperativas de loteos en la zona del estudio, que tienen ciertos atributos que se analizaron y se determinaron en base a 3 elementos, digamos, que son los que están ahí en pantalla, respecto del primer criterio, conjuntos, poblaciones y villas, principalmente que se identifican aquellos conjuntos que cumplen una función de una política habitacional, o que son el efecto de la función de una política habitacional aplicada en el territorio, en particular conjuntos planificados, que tienen una estructura urbana barrial consolidada, con equipamiento y vialidad asociados desde su origen, digamos, en términos de la planificación, y aquellos también tienen arquitectura modular y que presentan un grado de homogeneidad entre las viviendas que la componen, ¿ya? Y el segundo criterio, que lo hemos mencionado en otras oportunidades también, tiene que ver con perfeccionar normativamente otra categoría que nosotros teníamos en el plan regulador vigente hoy día, denominada conjuntos urbanos planificados, y que la Contraloría General nos hace, durante el año pasado, nos hace notar que esa categoría deberíamos traspasarla a una que sea categoría oficial, en este caso zona de conservación histórica o inmueble. Para eso, como les mencionaba antes, existe un instructivo, una pauta, digamos, reglamentaria, con la cual uno se rige para identificar los valores y atributos de cada zona. Aquí está la síntesis, es una ficha formato tipo, digamos, de zonas de conservación histórica que hemos aplicado, en la cual se sintetizan los atributos principales que van a ser después reconocidos en la zona de conservación histórica. Hay un listado que al parecer no se debe ver bien de atrás, son 16 zonas de conservación histórica. Hay 4 en el polígono 1, que es este que está acá, el Cerro Litre, Las Cañas, ¿se ve un poco mejor? Ya, polígono 1 hay 4... Dentro y fuera del polígono hay 4 zonas de conservación histórica propuestas, en particular la población Compañía de Gas, la cooperativa El Caleuche y dos poblaciones Corvi en la población Monjas del Cerro Monjas. En el polígono 2 tenemos 14 zonas de conservación histórica propuestas y en particular responden la mayoría a los criterios que mencioné antes, al primer criterio, que son cooperativas de vivienda. En este caso están la Villa América, Cerro Esperanza, Villa Berlín, el Cerro Los Placeres, la cooperativa Diego Ramírez en el Cerro Placeres, la población Sara Brown en Cerro Los Placeres, población Benjamín Franklin en el Cerro Delicias, la población Chilectra en San Roque, la población Santa Elena Toesca, como le hemos denominado, en el barrio Santa Elena, población Chile Tabacos en el barrio Higgins, la población Almirante Simpson en Cerro Polanco, población Cincel, Cerro Placeres, población María Eilers en Cerro Los Placeres y Villa Rapanui en Rodelillo. Para el caso de los inmuebles de conservación histórica, tenemos también diferenciado por polígonos. La cantidad de inmuebles total son 14 que se declaran. Esta propuesta ya la mostramos la vez anterior y también en el Consejo Municipal, quien ha tenido oportunidad de verlo. Son 14 inmuebles de conservación histórica, de los cuales 3 están en el polígono 1, la mayoría, o sea, todos en el Cerro El Litre, y el resto está también la mayoría están en el Cerro O'Higgins y en Rocuant. 2 en el Cerro Los Placeres, que es la casa comunal en la Villa Berlín, y la sede social Santa Bárbara. Respecto del objetivo 2, sí, solamente precisar, antes de pasar a la propuesta, que hay 3 principales criterios. También, insisto, todo esto deviene de la síntesis que se mostró acá, muy sintética, pero deviene del análisis multicriterio que se aplicó para todo el territorio, ¿ya? Desde esa perspectiva se canalizan, digamos, para el cumplimiento del primer y el segundo objetivo, todos enmarcados en el objetivo general, que es resguardar finalmente los atributos de todo el área de estudio. Bien, pasamos ahora a lo que
está contenido en la punto 3, propuesta. Objetivo 2. El primer objetivo, como se dijo aquí, como se ha explicado, es relacionado con las zonas y los inmuebles de conservación histórica. Quiero agregar algo a lo que dijo mi colega. Las zonas e inmuebles de conservación histórica responden a una metodología, digamos, muy precisa y muy, no voy a decir compleja, pero sí muy establecida, ¿no es cierto?, la cual debe seguir, en este caso, la municipalidad que está haciendo el estudio, con el objeto de verificar, cuantificar, ¿no es cierto?, los atributos, ¿no es cierto?, que rigen para que o un inmueble o una zona sea declarada inmueble de conservación histórica o zona de conservación histórica. No es lo que quiero decir con esto, que no es de ninguna forma, digamos, fácil, ¿no es cierto?, la determinación de un inmueble de conservación histórica. Tiene un proceso de calificación de atributos, y se llega en algún momento a establecer si cumple o no cumple. Entonces, eso es lo que quería dejar en claro, porque puede pensarse, ¿no?, que uno, así por el simple conocimiento que se tenga sobre las propiedades o sobre las edificaciones, digamos, califica así casi al paso, pero no es así. Bien, nos vamos a referir ahora al objetivo 2, que está contenido como objetivo específico en esta modificación, que es precisar las condiciones de subdivisión y edificación existentes en el plan regulador comunal vigente en concordancia con los atributos urbanos reconocidos. Precisar altura máxima, aislada sobre continuidad, y regular la constructibilidad. Todas estas normas urbanísticas carecían de precisión hasta el momento, y carecen hasta el momento, ¿no?, de ajustes, de tal manera que se vio la necesidad, ¿no es cierto?, de ir a una precisión de tales normas para evitar de esta forma efectos no deseados desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de los habitantes de los distintos sectores que componen estos polígonos que se están estudiando, en la forma de ir hacia una mayor armonía con los barrios identificados, ¿cierto?, y proponer normas de ajuste que impidan o manejen muy bien lo que de repente se da como distorsiones en el tejido urbano. Las principales conclusiones que orientan las decisiones de planificación: reconocimiento de patrones de asentamiento que unificados se asocian a criterios de zonificación. Patrones de asentamiento, creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no es cierto? Es, por decirlo así, en simple, tipologías, ¿no es cierto?, asociados a un determinado tipo de uso en un barrio, ¿no es cierto?, o sector de la ciudad. Criterio de la normativa vigente sobre las intensidades de uso existentes en el plan regulador original. Se actualiza. El plan regulador original, al cual me refería hace un rato, desde el año 1984, estableció zonas lejanas al plan de mayor o de menor intensidad de uso. Ese fue como el criterio que impuso como zonificación, en particular para las zonas E1 y E2, que son las que están básicamente sobre la avenida Alemania y en los cerros que abarca este proyecto de modificación. Estas zonas carecían, por ejemplo, en cuanto a al abordar proyectos de edificación, para que se entienda, las propias alturas no estaban normadas, sino que o bien estaban normadas a través de la aplicación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con la aplicación de las rasantes, ¿no es
cierto?, a partir de los deslindes que permitían, ¿no es cierto?, distorsiones que llevaban, ¿no es cierto?, a que si alguien tiene un terreno muy grande, muy extenso en superficie, puede eventualmente, al amparo de una normativa basada en las rasantes, ¿no es cierto?, que son ángulos de 60 grados desde los deslindes, llegar hasta una altura muy grande de la edificación. Estos factores son los que nosotros vimos, ¿no es cierto?, establecimos que era necesario precisar, ¿no es cierto?, de manera que impedir algunas distorsiones que particularmente en el caso de Valparaíso y no en otra ciudad, genera alteraciones importantes en los barrios. Entonces, una tercera cuestión es el reconocimiento del paisaje urbano histórico y resguardo de las condiciones y escala de los barrios. 60 de la Ley General de Urbanismo, estas zonas de conservación histórica serían zonas ZCH, como se dice aquí, ¿no es cierto? Aquí se le pone, digamos, de acuerdo a la metodología de elaboración de los planes reguladores, ¿no es cierto?, zona ZCH, CPB, de cooperativa de viviendas, zona ZCH 1, 2, 3 y 4. Y zonas a modificar que están contenidas en los dos polígonos que hemos mostrado, ¿no es cierto?, que son las zonas C1 del plan regulador actual, D2, E1, E2 y F1. Por aspectos procedimentales, las denominaciones son siglas. O sea, la C1 vamos a establecer una norma y como se establece una norma que no tenía, pasa a ser para nosotros en esta propuesta la C1A. La zona D2, D2A, E1, E1A, E2, E2A y E2B y F1, F1A. Son siglas que están contenidas en la metodología de elaboración de los planes reguladores, ¿no es cierto? Y son las que conllevan la precisión normativa que estoy mencionando yo desde un comienzo. Un planito, muéstralo por ahí, por favor. Ya. Bueno, ahí está graficada toda esta situación de las zonas. A ver si se alcanza, yo creo que no, por caso se alcanza a ver, pero las zonas, la zona clarita, ¿cuál es? Este es el plano general, ¿no es cierto?, de zonificaciones, inherente a todo plan regulador, y aquí hay una visión en detalle del polígono 1, el que siempre se ha mostrado a la izquierda y que es lo que está graficado ahí. Como decía antes, ¿no es cierto?, la zona E1 pasó a ser la zona E1A. Entonces, la modificación de la zona E1 que están graficados ahí en el plano. Y esta zona contiene normas. Ahora se le asignan normas de constructibilidad, que en este caso serían la ocupación de suelo, el coeficiente de constructibilidad, el sistema de agrupamiento, la superficie predial mínima y la altura máxima. Esas son las normas que todas estas zonas que estamos modificando, estamos proponiendo, están contenidas en particular para este caso en el cuadrito lateral a la derecha, para la zona E1A, donde en la subdivisión predial mínima se establecen 180 metros cuadrados, la ocupación máxima del suelo, 70%, el coeficiente de constructibilidad, 1.2, el sistema de agrupamiento, muy importante, aislado, pareado y continuo, y por sobre la continuidad se permite construcción aislada, y la altura máxima en total para esa zona, esta zona verde oscuro, en total 9 metros y en continuidad 7 metros. Para equipamiento eventual, 10,5 metros.
y en continuidad 7 metros. Explicando un poquito, porque esta es una de las zonas que estamos detallando, explicando qué es lo que significa todo esto, ¿no es cierto? La superficie predial, todos sabemos, es la superficie del terreno, de cualquier terreno, la superficie en metros cuadrados. La ocupación máxima de suelo viene siendo lo que usted puede ocupar de ese terreno en primer piso, puede ocupar el 70%, en este caso de los 180 metros cuadrados. ¿Ah? Y el coeficiente de constructibilidad es la superficie que usted puede construir siempre sobre el valor base del tamaño del terreno, vale decir, sobre 180 metros cuadrados, usted puede construir 1.2. Y el sistema de agrupamiento, así para entenderlo en simple, dice relación con la volumetría que se puede construir sobre el terreno. Todos sabemos que, como lo decía en otra ocasión anterior, en el Consejo, la volumetría es un factor importante, porque Valparaíso está caracterizado en particular por mucha volumetría que nos lleva a la norma de continuidad. O sea, quiero decir en simple que una gran parte de la red vial de las calles está constituida por edificación continua, o sea, vale decir, sin antejardín, y desde la vereda, ¿no es cierto?, nace la propiedad y en la misma vereda se accede por la puerta, digamos. Ese sería un ejemplo muy, muy simplista de continuidad, sin antejardín, me refiero. Hay otras comunas, ¿no es cierto?, podría ser Viña del Mar, ¿no es cierto?, que es obligación, digamos, tener un antejardín de 3 o 5 o 6 metros antes de construir nada. Pero el caso de Valparaíso, la caracterización de las volumetrías existentes nos muestra mucho, es parte del paisaje urbano, inclusive, ¿no es cierto?, vialidad, calles con continuidad, ya sea en volúmenes y para casas de un piso o para casas de 2 pisos. Entonces, eso es la continuidad, y lo otro está por la altura máxima, que es entendible. Estábamos en las zonas E1, en la zona, estamos en la zona E2A. La zona E2A es la que está graficada ahí en color verde claro, ¿no es cierto? Y tiene dentro del mismo esquema de normas urbanísticas y que están siendo precisadas, ¿no es cierto?, una subdivisión mínima de 250 metros cuadrados, una ocupación máxima de suelo del 70% y un coeficiente de constructibilidad de 1.5. Un sistema de agrupamiento aislado, pareado y continuo. Por sobre la continuidad se permite construcción aislada. ¿Qué significa esto? Por sobre la continuidad se permite construcción aislada cuando se construye un volumen en línea de calle, por decirlo, hasta determinada altura. Sobre esa altura se permite un retranqueo, ¿no es cierto?, de manera de que con otra edificación sobre la continuidad alcance la altura máxima establecida según esta tabla propuesta, que en el caso de la zona E2A se tiene altura máxima en continuidad 7 metros y en total 12 metros. Las zonas E2A son esas que se muestran ahí, ¿no es cierto?, en verde más claro. Ahora me voy a la zona, siempre estamos dentro del polígono 1, del de la izquierda que he referido. Me voy a la zona E2B. Ahí tiene un pedacito, un sector solamente, este polígono de zona E2B, donde en igual forma que la anterior, ¿no?, la norma se plantea con 250 metros como subdivisión mínima, ocupación máxima de suelo 70%, coeficiente de constructibilidad 1. Sistema de agrupamiento, aislado, pareado y continuo. Por sobre la continuidad se permite construcción aislada. Lo mismo que explicaba anteriormente, total 7 metros y para equipamiento 9 metros, en continuidad 7. Siguiendo con el
polígono 1. Ahora, en zonas de conservación histórica o conjunto de poblaciones y villas, como lo explicó mi colega anteriormente, tenemos identificados ahí, ¿no es cierto?, las poblaciones. Voy a referirme en particular a una que veo aquí, que es la población del Caleuche, se llama ZCH CPB 1. Está la población de la compañía de gas dentro del polígono 1, está la población Corvi del Cerro Monjas, y está la población Corvi 2 del Cerro Monjas también. Estas normas están... No, estas son zonas de conservación históricas. ¿Eh? Ya, siguiendo, vamos a pasar de inmediato al polígono 2, que es el que teníamos a la derecha en el plano general, donde tenemos la zona C1A, que es la que está en el sector de Placeres abajo. Es una zona que está dentro del polígono y que tiene como normas establecidas una subdivisión mínima de 300 metros cuadrados, ocupación máxima de suelo 75, coeficiente de constructibilidad 1,5. Aislado pareado y continuo con sistema de agrupamiento y una altura máxima de 12 metros. En el mismo polígono 2 tenemos la zona D2A con una subdivisión mínima de 200 metros cuadrados, ocupación máxima de suelo de 60%, coeficiente de constructibilidad 1,5. Aislado pareado y continuo, altura máxima total 12 metros. Siguiendo siempre en el polígono 2, la propuesta dice, para la zona F1A, no sé si se alcanza a ver ahí, una superficie, una subdivisión predial mínima de 180 metros cuadrados, una ocupación máxima de suelo 70%, una coeficiente de constructibilidad de 1,2, siempre con el sistema aislado, pareado y continuo, y una altura máxima total de 9 metros, excepto el equipamiento, que tendrá una altura total de 10,5 metros sobre una continuidad de 7. Siguiendo con el polígono 2, aparece la zona E1A, donde la superficie predial mínima es de 180 metros, ocupación máxima, son parecidos, en una ocupación máxima de suelo de 70, un coeficiente de constructibilidad de 1,2, el mismo sistema de agrupamiento, aislado, pareado y continuo, y la altura máxima en total 9 metros para una continuidad de 7 metros. En equipamiento 10,5 metros sobre una continuidad de 7. Siguiendo con el polígono 2 siempre, la zona E2A presenta una subdivisión predial mínima de 250 metros, ocupación máxima de suelo 70%, coeficiente de constructibilidad 1,5. Sistema de agrupamiento, el mismo, aislado, pareado y continuo, una altura máxima de 12 metros y en continuidad 7 metros. Siguiendo con el polígono 2, la zona E2B, con una subdivisión predial mínima de 250 metros, ocupación máxima de suelo de 70%, coeficiente de constructibilidad 1, sistema de agrupamiento lo mismo, aislado, pareado y continuo, y una altura máxima total de 7 metros, excepto el equipamiento que tiene 9 metros, y en continuidad 7. Tenemos aquí la identificación de zonas de conservación histórica en el sector del polígono 2, que son, esto interesa qué zonas son. Son las siguientes: Villa América, Villa Berlín, Cooperativa de Diego Ramírez, Población Sara Brown,
población Benjamín Franklin, del Cerro Delicias, población Chilectra en San Roque, población Santa Elena Toesca, le hemos llamado aquí en el barrio de Santa Elena, población Chile Tabacos en el barrio O'Higgins, población Almirante Simpson en el Cerro Polanco, población Cincel y María Eisler en el Cerro Los Placeres, y la Villa Rapanui en el sector de Santos Osa. No, esto es lo mismo, ¿no? Ya. Aquí hay un cuadrito síntesis en particular de las alturas propuestas para la modificación parcial del plan regulador. Entonces, este es un cuadrito más explicativo, donde aquella discusión que se ha producido, digamos, sobre las alturas de 12 metros, 9 metros, 7 metros, 10,5 metros, están consignadas en este cuadro, digamos, con su respectiva graficación en el plano. Esto que se muestra aquí, ¿no es cierto? Está el calendario de aprobación de esto, lo que un poquito dije en un comienzo. Estamos, ¿no es cierto?, hoy día jueves 22 de marzo, en la audiencia pública. Vamos a tener otra reunión de audiencia pública. Después, como bien dije, el lunes 26, el próximo lunes, comienza la exposición, vale decir, la muestra de todo lo que se ha narrado aquí, de la memoria particular, los planos y la ordenanza, para ser evaluados, vistos por todos los interesados en esta materia, y conducente a la eventual formulación de observaciones que tienen un periodo también muy acotado de 15 días, a partir del 27 de abril hasta el día 11 de mayo. Observaciones fundadas que serán puestas en conocimiento del Consejo Municipal, evidentemente con la explicación que ameritan, para ser sometidas a discusión y a votación y correspondiente sanción. Eso sería la muestra que tenemos preparada para hoy. Solamente agregar un detalle, que dentro del polígono 2, además de las modificaciones a la normativa vigente, se declaran dos áreas verdes, dos usos de suelo área verde, en este caso el parque, o conocido como Parque Cabritería, que sería todo ese polígono verde más oscuro que está ahí, que involucra hasta digamos, la cuenca, la quebrada, el eje de la quebrada Cabritería, y el Parque Quintil, que también se pasa a uso de suelo área verde exclusivo. Eso. Ofrezco la palabra. Caballero. La dama, disculpe. Sí. ¿Quién? Esperemos que nos vamos a ordenar en esta de la participación. Ya. Vamos a entonces dar la palabra. Vamos a dar varias palabras seguidas, después el equipo va a contestar o comentar, dependiendo de cómo. Carolina va a tomar la. ¿Ya? ¿Quién? Ya, yo doy las palabras. Ya, de nuevo levante la mano.
Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Monardes, yo soy académica, ex académica de la universidad. Y la verdad es que primera vez que vengo a este evento, invitado por Pladeco, parece que nos invitó la señora Daniela Fernández, que es abogada de la administración de la municipalidad. En realidad, yo el informe en la primera parte lo encontré bien, pero la última parte la encontré muy técnica. Yo no sé qué nivel de preparación tiene la audiencia, pero para mí fue muy técnico y confuso. Solamente quiero preguntar qué criterios, que usted nos los dijo, a lo mejor ya lo saben la audiencia, tienen ustedes para evaluar las zonas y digamos, los conjuntos urbanos de conservación histórica. Porque yo vivo en un edificio de conservación histórica y desconozco, defiendo el edificio por el estilo que tiene, etcétera, pero ignoro, digamos, por qué se le llama así. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas asociadas al historial de esta presentación. Yo creo que varios de los que estamos acá acudimos a una primera versión, un primer intento de aprobar esta modificación parcial. Entonces quisiera preguntar si, dado que de ese proceso hubo un proceso de participación ciudadana que concluyó con un ingreso de observaciones, de las cuales yo hice algunas, por eso que estoy preocupada, quería saber si acaso esas observaciones fueron sistematizadas, hubo alguna metodología que permitiera selección o no de algunas para ser consideradas en esta segunda propuesta. Lo digo porque me preocupan algunas observaciones que no sé si fueron consideradas en esta segunda propuesta. Si se evaluaron más inmuebles susceptibles de ser declarados inmuebles de conservación histórica. Había ahí, yo mencionaba algunos que creo que no estuvieron, o sea, no estaban, y me parece que tenían algún valor. Después, respecto a los usos de suelo, me echo de menos los usos de suelo en toda esta presentación, como si las alturas, el sistema de agrupamiento, etcétera, fuera lo único importante, siendo que todos sabemos que no lo es. Hay usos de suelo que son poco convenientes en zonas que tienen un carácter particular. Entonces quisiera preguntar si acaso en las zonas de conservación histórica hubo alguna revisión de los usos de suelo que estaba en la primera versión, porque hay un tema ahí de vivienda y de uso residencial que no está bien cautelado con la propuesta anterior, por eso lo pregunto. Y algunos usos de suelo en las zonas E1A y E2A, en que la propuesta anterior, como no está, tengo que recurrir a esa, permitía centros comerciales, bares y discotecas, salas de espectáculos, conciertos y otros. Y en la zona E2A, bueno, estaba mal categorizada cárcel, aparecía en esparcimiento, pero se permitían, digo, casinos, centros comerciales, etcétera. Entonces quisiera saber, esas son las tres preguntas, o sea, la primera va en relación de las siguientes, si no lo consideraron, habría que, en mi caso yo lo tendría que observar de nuevo en el periodo que corresponda. Buenas tardes. Es una consulta relacionada con la parte técnica, tal como concuerdo con la vecina aquí. No siendo profesional en el área, quisiera que nos explicara, aquí hace referencia en las diferentes zonas cuando habla que la superficie de subdivisión predial mínima de 250 metros cuadrados, por decir un metro cuadrado. Aquí hace referencia que la ocupación máxima de suelo sea del 70%, que
7 metros de continuidad y 12 metros en total. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Primero, quería hacer como una solicitud de que, por favor, hubiera más contemplación con gente que tiene problemas de vista, porque la verdad es que yo voy seguido al oculista y no alcanzo a ver las letritas, ni las superficies, ni nada. Entonces, es un poquito delicado. Yo estoy en segunda fila, creo para los de atrás debe ser infernal, pero bueno. A mí me preocupan dos situaciones que quiero consultar. Uno es los criterios con los cuales estos conjuntos urbanos son considerados como zonas de conservación histórica. Me parece que es un ámbito súper delicado porque hay una diferencia fundamental entre el tema de protección urbana y el tema de protección patrimonial, o sea, son ámbitos sumamente distintos con desafíos diferentes y eso hay que tenerlo. Y me parece delicado también porque puede sentar un precedente para que en la práctica el 90% de la ciudad se declare patrimonial y creo que sería un error, o sea, me parece. Ese tipo de criterios me parece importante dejarlos bien asentados. Por ejemplo, yo no sé el detalle porque no he visto el expediente, no lo han puesto aún, pero Villa Berlín tiene 14 hectáreas de protección, que es la más grande por lejos de todas las otras, y no sé cuáles serán los atributos que tiene para ser zona de conservación histórica, cuando es un lugar que podría tener amplia disponibilidad para equipamientos, para vivienda social, etcétera. Eso me parece importante. Y en ese mismo sentido, no sé si no tengo que hacer el análisis más en detalle, pero no sé si los niveles de edificación, las alturas, los coeficientes de constructibilidad, etcétera, efectivamente van a permitir en esas zonas construir vivienda social. Porque me da la impresión que con los tamaños prediales que estamos hablando, las alturas que estamos hablando y los índices de constructibilidad, no sé si van a dar los costos para hacer vivienda social céntrica, accesible y bien ubicada, que es un desafío, como todos sabemos, enorme para Valparaíso. Eso. Hola, mi pregunta es bastante técnica, pero bien general a la vez. El 5 de febrero, el Ministerio de Vivienda emitió la circular 398, que genera un manual de cómo deben manifestarse formalmente los planos reguladores. ¿Van a poder alcanzar o tienen tenido alguna conversación con el Ministerio respecto a si van a poder adaptarse a las instrucciones que imparte esa circular dentro del plazo que tienen disponible? Porque no tiene nada que ver con la circular 400 que mencionaban ustedes del tema de las zonas de conservación histórica o inmuebles de conservación histórica. Esta es una circular genérica que imparte un manual de cómo deben hacerse los planos reguladores. Voy a partir con algunas respuestas, nos vamos a ir turnando con las respuestas, pero espero que las podamos responder de buena manera. Voy en orden. La señora Gabriela Monardes, ¿cierto?, hace una consulta sobre cuáles serían las razones técnicas que hay para evaluar y declarar inmuebles de conservación histórica. ¿Sí? Sí, entiendo, esa es su consulta. Usted dice que vive en un inmueble de conservación histórica y necesita saber cuáles son las metodologías para estimar cuándo un inmueble. Para evaluar, proponer, o sea, hay distintas formas de proponer inmuebles de conservación histórica. En su mayoría son inmuebles que vienen propuestos en base a algún estudio, algún análisis prospectivo de la ciudad, propuestas también de la comunidad. En muchos casos son los menos, pero vienen casos en que los mismos propietarios o la misma gente que vive en algún barrio propone un inmueble para ser declarado como inmueble de conservación histórica. Eso quiere decir que se le aplica una normativa especial tendiente a preservar el inmueble
hasta ahora solamente lo tenemos solucionado normativamente, a preservar el inmueble en sus condiciones originales y a cautelar también todas las intervenciones que se hagan en esos inmuebles. Es decir, hay restricciones para hacer, por ejemplo, ampliaciones, refacciones, y hay prohibición de demolición, ¿ya? Para evaluar se sigue una pauta que está instruida por el Ministerio de Vivienda y que se somete a valoración, digamos, todos los atributos, urbano, arquitectónico, sociocultural, económicos, sociales y históricos también, ¿ya? Eso, y una vez aplicada la pauta, en los casos en que dé o no, cumpla o no con un puntaje mínimo, se declara si es el caso de cumplir el puntaje. Esa es la explicación, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Hay criterios, a ver, la pauta consiste en evaluar valores, valor urbano, arquitectónico, histórico, económico y social, son 5 valores, y cada uno de esos 5 valores tiene 3 atributos que se evalúan en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del valor urbano se valoran atributos de imagen del inmueble, imagen respecto a su ubicación o emplazamiento respecto al conjunto urbano. Por ejemplo, en el valor arquitectónico se evalúa la singularidad que tiene el inmueble en su contexto, es decir, si es un inmueble representativo, si es original, si es testimonio de algún episodio, alguna razón histórica por la que se pueda nombrar también. Y si tiene alguna trascendencia también para la comunidad que lo habita y que lo usa, digamos, no necesariamente que reside ahí. Todos esos atributos se valoran en una pauta que tiene una valoración de 0 a 2, son 3 atributos por cada uno, y se suman y se saca un puntaje. Eso a grandes rasgos. Si quiere podemos compartir después en particular la pauta, ¿no? Perfecto. Sí. No está la ficha ahí. Bueno, de todas maneras, 2 cosas. Lo voy a explicar ahora de manera sintética, pero también es importante que desde el lunes va a estar en exposición todo el proyecto en extenso, no solamente la síntesis que dimos acá, sino que en extenso, y está la posibilidad, y ojalá fuera así, que cualquier duda, aparte de tener el canal de las observaciones, ¿cierto?, para hacer algún alcance, cualquier duda se puede dirigir al Departamento de Asesoría Urbana, por lo menos, que contamos ahí con todos los antecedentes y la disposición para atender cualquier duda bien en preciso. Voy a responder lo de la vía Berlín en el orden de las preguntas, ¿ya? Paz. Voy a responder, creo que las 3. A ver, en la primera pregunta dice si se evaluaron más ICHs que eran susceptibles de ser declarados ICH, ¿no? ¿Cuál? Ya, ¿alguien quiere responder eso? Sí, por supuesto. Ya. Mira, en el Consejo Municipal del día 9 de marzo se tocó este tema también. Los concejales preguntaron algo similar, y si se había sistematizado las observaciones, y la verdad es que sí se sistematizaron en el momento del proceso de esas observaciones. En este caso, como tú sabes, las observaciones pertenecen a un proceso anterior, no son observaciones que pertenezcan a este proyecto propiamente tal. Sin embargo, sí fueron evaluadas en términos generales, ¿ya? Sobre todo algunas que tienen que ver con precisiones, con correcciones más bien, pero no con decisiones de planificación que cambien sustancialmente. Por ejemplo, los inmuebles de conservación histórica. Hay muchas propuestas de inmuebles de conservación histórica. Unas son las que hiciste tú, otras son las que hizo otra parte de la comunidad. Y en este caso no se consideraron, y tampoco se consideraron las que vienen en contra, digamos, que también habían observaciones en ese caso que estimaban no declarar inmuebles de conservación histórica. Por lo tanto, se consideró que era pertinente o deshacer, digamos, no declarar aquellos inmuebles propuestos. Se consideró pertinente que era una decisión que tenía que ser analizada en un espectro más amplio, quizás el Consejo participando de esa decisión,
Y es así como el listado al menos de los inmuebles de conservación histórica sigue tal cual, ¿ya? En el caso de las precisiones sobre los usos de suelo propiamente tal, sí se consideraron observaciones que son más bien correcciones, insisto. Ponían, decían, y finalmente se decidió que estos polígonos eran los que necesitaban urgentemente una modificación. Y el objetivo o el fundamento de esa discusión era no seguir permitiendo construcciones en altura libre, ¿ya? Ese fue como lo que empujó esta decisión y la urgencia de esta decisión. Entonces, definitivamente el tema de la altura es como el tema más discutido de esta modificación, ¿ya? Pero eso no es porque normativamente tenga que ser así, sino que porque la discusión de la ciudad se ha dado en torno a ese tema y a esa norma en particular. Cuando se avanza en el estudio y se realiza la primera propuesta, esa primera propuesta produjo un nivel de discusión y debate y de desacuerdo en varios temas que finalmente nos llevó a que el proceso se volviera a comenzar para poder ordenarnos, para poder discutir ordenadamente a ver si logramos llegar, porque esto se trata de llegar a una norma, o sea, que el Consejo Municipal decida una norma, porque así lo establece la ley, es el Consejo el que vota cuál es la norma. La ciudad discute, los habitantes hacen observaciones, la administración hace la propuesta, pero es el Consejo el que va a votar, a tomar la decisión de cuál es la norma que se va a actualizar en este polígono de la modificación parcial. Entonces, como en ese primer proceso donde habíamos hecho una propuesta, no se lograba organizar el debate de manera que lográramos llegar a conclusiones que permitieran votar una norma, votar en el sentido de llegar a una votación de la norma, volvimos hacia atrás para presentar de nuevo la propuesta, a ver si lográbamos consensuar mejor el debate y hacer de nuevo el proceso de manera ordenada, que todos lo fuéramos entendiendo para que nos quedara claro que íbamos ordenados, íbamos todos bien, ¿ya? Porque hay un rol que juega la administración, hay un rol que juegan los habitantes, hay un rol que juega el consejo. Este es un proceso complejo donde muchos actores juegan roles y tenemos que ir con claridad siguiendo el ritmo, si no también podemos pensar que el otro está haciendo las cosas mal, que el otro no. Entonces, ahí nos podemos enredar y podemos terminar de nuevo sin norma. Entonces, necesitamos que se apruebe una norma antes de fines de julio, que se acaba el congelamiento, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Cuando el proceso volvió atrás, desde la propuesta anterior, cuando el proceso vuelve atrás, para que hagamos una nueva propuesta que nos permita ver si podemos discutir ordenadamente y llegar a que el Consejo vote la norma que sea. Esta es una propuesta, el Consejo va a votar de acuerdo a esta propuesta y las observaciones. El Consejo no va a decidir esto. Es un insumo para el Consejo. Es la propuesta que se le muestra a la comunidad y de acuerdo a esta propuesta y a las observaciones el Consejo va a decidir cuál es la norma que se aprueba. Entonces, para poder hacer ese ejercicio de nuevo, lo que hicimos fue tomar en cuenta el debate y hacer esta propuesta. Pero todo el proceso de observaciones formales que se hicieron a la anterior propuesta quedó invalidado, porque invalidamos el proceso entre todos. Dijimos, volvamos a empezar ordenadamente porque no nos estamos entendiendo y obviamente que todos tuvimos la voluntad de hacerlo porque todos queremos que esto resulte en una norma donde todos entendamos lo que estamos haciendo. Entonces, volvimos hacia atrás y lo que hizo el equipo técnico fue tomar aquello que era más álgido en el debate, que era el tema de los metros de altura, y por supuesto ajustar todas las demás cosas que se tuvieran que ajustar, que eran necesarias de ajustar, tomar algunas de las observaciones que se habían hecho e intentar integrarlas, pero hubieron otras que no teníamos tiempo. Si esto ha sido entre que se echa para atrás, se vuelve a presentar, se construye la propuesta, se presenta al Consejo, entonces integramos lo que alcanzamos a integrar. No porque no quisiéramos integrar lo demás,
sino que porque no teníamos tiempo de integrarlo todo, no era obligación integrarlo todo, tenemos las observaciones sistematizadas, les pedimos a todos los vecinos y vecinas que hicieron observaciones o que tienen nuevas observaciones que las hagan, hay que hacer observaciones, necesitamos que este proceso sea lo más participativo posible, les pedimos disculpas si no logramos dar todavía con el tono del lenguaje para que podamos entendernos mejor y podamos ir pudiendo dialogar mejor, porque la norma urbana es una norma que tiene que ser con participación. No la tienen que entender solo los que saben de este tema, la tenemos que entender todo. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo, se va a exponer, como decía Carolina, los que quieran tener más detalle o necesiten más detalle, pueden ir a asesoría urbana, van a estar los módulos de exposición, pueden pedir que el equipo vaya si necesitan que vayamos a explicar el contenido en detalle de algún tema en particular o de todo, a su junta de vecinos, podemos ir, estamos disponibles para ir y que tratemos de ir aprendiendo este tema y para que todos podamos ir cada vez pudiendo hacer más propuestas para que el Consejo vote de acuerdo a lo que la comunidad está pidiendo. Entonces, esa ha sido la lógica, ya no hubo un proceso de formal de decir esta observación sí, esta no, porque el proceso quedó invalidado, lo volvimos a empezar, incorporamos todo aquello que creíamos que era mínimo para que pudiéramos recomenzar ordenados y esto es lo que resultó. No tiene todas las observaciones incorporadas, pero tiene toda la voluntad de dialogar con todas las observaciones que se le hagan. Voy a complementar un poquito a la Paz Undurraga el tema de precisión, porque ¿qué es lo que es una precisión en términos de altura? La norma existente del año 84 sí establecía cómo se llegaba a una determinada altura, ¿no es cierto? Aplicando el artículo 262 de la ordenanza, como lo dije antes, a través de las rasantes, tú determinabas la altura que te era permitido construir. Bueno, esa norma se está precisando en función de definir la altura, por eso que llamamos precisión. Es una cuestión de orden conceptual nomás. Bien, pero yo quiero hacer otro alcance aquí, ya que hay suficientes vecinos reunidos. Como lo dije en el comienzo, es parte de esta reunión y esta discusión es parte del proceso. Se viene, ¿no es cierto?, la exposición pública y las observaciones. Por lo tanto, cualquier discusión mayor, digamos, que podría ser eventualmente ICH, no ICH, sí ICH, yo soy de opinión que sea vertido a través de las observaciones en el momento que corresponda. Porque evidentemente que el plan regulador no son las tablas de la ley escritas en piedra, sino que va sufriendo en el tiempo diversas intervenciones como las que han ocurrido ahora último, que está cambiando la legislación. Ustedes saben, por lo menos los arquitectos, digamos que hay nuevas circulares orientadas a planos reguladores, a los inmuebles y zonas de conservación histórica, la DDU 400, la DDU 398, ahora de febrero recién, cuando ya nosotros tenemos la propuesta en un nivel de avance bastante avanzado, por decirlo así. Entonces, ese es el tema. Cualquier observación debe ser formulada por el canal adecuado, vamos a publicarlo bien, ¿no es cierto?, y será evaluada, digamos, con detención para ser sometida también, entre otras cosas, a la sanción del Consejo Municipal cuando corresponda. Falta una respuesta, la consulta súper técnica sobre la circular de DDU 398, que sí, nosotros la consideramos, tomamos conocimiento al mismo tiempo en que salió la DDU a fines de febrero
se fue impartida esa circular, y además como es una circular que reemplaza la anterior, la 227 en algunos ámbitos, nosotros estábamos considerando esa circular anterior, y por lo tanto, y además como esta es una modificación parcial que ajusta pocas normas de la normativa vigente, se actualiza al nuevo modo, digamos, así que no debería haber problema con eso, ¿no? Ya, vamos a hacer la última ronda de preguntas o comentarios. El Fernando, ella, sí. Hola, según entendí, las zonas entonces que no fueron nombradas no sufrieron modificaciones por tiempo, principalmente, o porque no fueron necesarias. ¿Hay zonas que fueron como observadas y se decidieron no modificar? ¿O solo las zonas que se presentaron son las que fueron observadas y modificadas? Esa es una pregunta. Sí, con respecto, lo que pasa es que la zona que yo personalmente venía como a ver si había sufrido modificaciones no está. Entonces quería saber si se pueden presentar la zona que está desde el sector del Camino La Pólvora, cerca del Camino. Es una zona de extensión urbana, entonces mis preguntas son varias. Si es que hay un cambio en el límite urbano en algún sector, ¿no hay? ¿Ya? ¿Y se pueden presentar observaciones con respecto a los territorios de expansión urbana? Sí, esas son mis preguntas. Y la última es que estamos a la espera de una respuesta con respecto a la ubicación del sector que nosotros habitamos, ya que no está definido si es que es Laguna Verde o Playa Ancha, y quería saber si tal vez ustedes pueden ayudarme a obtener esa respuesta. Ya. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Juan Miranda. Fui vecino por 65 años en el sector Placeres. Me trasladé por diferentes motivos a San Roque un año. Por lo pronto puedo yo sacar una radiografía o una fotografía histórica de cómo ha sido Placeres, porque yo fui creado ahí, con respecto a la calidad de vida que nosotros tenemos. Estoy leyendo el logotipo donde dice Valparaíso, Ciudad Patrimonial de la Humanidad de Chile. Me gustaría saber qué condiciones de vida van a tener la gente, por ser yo me refiero en Villa Berlín, Sara Bravo o Sincel, siendo que se sigue construyendo en un sector por ser, nosotros le llamamos las dos esquinas, que es Javier Carrera con Mata, donde hay, tengo entendido, un proyecto de 3 a 4 torres. En primer lugar, las condiciones de vida para las personas que viven ahí o que vivíamos ahí es compleja, porque está todo colapsado, el plan vial. Las condiciones de vida en la área verde se han eliminado. Las condiciones de vida con respecto a las recreaciones o multicanchas como existían antiguamente también se han eliminado. Yo puedo opinar con criterio porque tengo un terreno o un sitio que colinda con cabritería, que es una quebrada, que ustedes están planteando como área verde. Tengo entendido también que existía un proyecto que se iba a hacer una carretera adicional a Santa Osa. Yo no sé cuál de los dos proyectos está vigente, si el área verde o la carretera. Lo otro es de que me trasladé por lo menos a San Roque. En San Roque existen los mismos, compré un departamento en Mirador del Bosque 2, y existen los mismos problemas que existían en Placeres. Con respecto a la calidad de vida de las personas que llegamos, no se están respetando las áreas verdes, las áreas de recreación de los niños o las multicanchas. Al contrario, se eliminan. Ahora, yo no sé si hay una limitación con respecto a la altura de exigirle, en este caso a las empresas constructoras que están construyendo, que se respeten por lo mínimo las áreas verdes, las áreas de recreación de los niños y las multicanchas, que es un fenómeno bien importante en Chile para evitar que la juventud se distraiga en algo, no se vaya a la droga o al alcoholismo. Esa es mi consulta. Buenas tardes, mi nombre es Fernando. La pregunta, primero quiero hacer una precisión con relación a la primera etapa que echaron torpemente, o el golpe de Estado que hicieron los concejales a mediados de enero,
yo encuentro que fue una torpeza porque se echó abajo un proceso que tenía una legitimidad. Me alegro que haya más participación, pero veo la poca seriedad de gente que llega, firma y se va. Pero la precisión mía es en cuanto a asesoría urbana. Cuando pegan los planos, yo me gustaría saber qué estatura tiene el señor Dueñas, ¿1,90 m, 1,80 m? ¿Qué estatura tiene? 1,80 m, ya. Pasa lo siguiente, que los planos están muy altos. Para mí fue, y yo qué pienso, que hay personas de 1,60 m, 1,50 m, eso se llama empatía. Así que no sé si los geógrafos, la gente del SIC, no sé cuánto me dirán. Entonces, lo importante es tener los detalles pequeños, los más importantes. ¿Ah? Anton Chekhov. Lo siguiente, porque hay personas de 1,50 m, 1,70 m que yo vi a saltos tratando de ver las fichas técnicas. Ahora, con relación a la persona que hizo una pregunta que está a la derecha, el arquitecto Undurraga, usted, ¿cuál es su nombre, vecino? ¿Usted nació y creció en esta ciudad? Ya. Bueno, yo nací y crecí en esta ciudad y no es con afán de descalificar la situación, pero la precisión es la siguiente. No sé qué intereses tendrán, pero la situación es la siguiente. El Cerro Esperanza tiene una zona de conservación histórica, ¿ya? ¿Quién garantiza, por ejemplo, para usted en particular, que dice que Valparaíso y se ve muy compungido de Valparaíso, que qué va a ser de Valparaíso? Yo digo una cosa, hay una zona que se eliminó de conservación histórica. ¿Qué pasó? Yo quiero el por qué, no el cómo ni el cuándo, el por qué se eliminó Philips, que es el patrimonio industrial que tuvo Valparaíso. Eso me interesa, el por qué, el por qué. Y con relación a eso de Valparaíso, una vez en la Bienal de Arquitectura, una persona interpeló a 2 personas del Cerro Barón que estaban haciendo una acción directa, y me recuerdo como si fuera ahora. Y que ustedes quieren que Valparaíso sea un museo, ¿qué pretenden? Que no haya inversión. Según la Cámara de Comercio, la inversión de la Cámara Chilena de la Construcción está en 9º lugar, no es la principal. ¿Ya? Y los operarios de terminaciones los traen de Santiago, la gente, así que no es tan así. Con relación a la acción directa, este personaje era un personaje de las DDU de Santiago, ¿ya? Entonces, es curioso cuando la gente de Santiago presenta inquietudes de sobremanera sobre la ciudad que habitamos. Ahora, un médico me podrá decir a mí, bueno, ¿sabe? Usted no me va a enseñar de medicina, yo soy oftalmólogo, sí, pero el ojo es mío. Y yo aquí interpelo a lo siguiente, la ciudad la habitamos nosotros, ¿ya? El habitante de Valparaíso. Y lo otro que me inquieta es que la copropiedad del ojo, que es para la zona típica. Yo estuve en Santiago hace un tiempo atrás hablando con la gente, me mandaron a bienes nacionales, de medio ambiente, finalmente a monumentos nacionales, bueno, y al final la zona típica. Yo me pregunto, para los polígonos, el 2, la gente que tiene una vista privilegiada al mar, ¿se va a respetar la copropiedad del ojo? ¿O quiere decir que las personas de la zona del anfiteatro son personas de primera categoría y los que vivimos en los extremos, Esperanza, Placeres, o las personas de Florida que están sobre la línea de la Avenida Alemania son personas de tercera categoría? ¿Somos personas de tercera categoría? Esa pregunta y esa inquietud manifiesto yo. O sea, hay una ley de no discriminación, por lo tanto no debería permitirse que la copropiedad del ojo solo funcionara de los 30 grados, 50 grados del mirador Vicuña Maquena. Bueno, ahí, eso. Buenas tardes a los vecinos y a las personas que están haciendo esta audiencia pública. Soy presidente de la Junta de Vecinos del Cerro Florida Alto. He mirado con mucha tristeza de que me hayan sacado y me hayan dejado solamente una puntita como zona de protección histórica. Solamente la población Compañegas, cuando nosotros deberíamos ser desde la Avenida Alemania para arriba. Tenemos
una construcción que es el antiguo consultorio Mena, que yo creo que tiene más de 100 años. Tenemos al frente la capilla de la Fundación Mena, que también es que también debería ser histórica. Arriba la población tiene más de 60 años. Yo no quiero que me construyan, estoy luchando por los 7 metros, no quiero que me construyan edificios, ya tenemos tres torres que desgraciadamente la situación vial es muy mala y nos taparon la vista, nos queda una ventanita, nos quedó una ventanita para mirar el mar, una ventanita donde vemos los barcos. No quiero que me pongan otra ventana. Por eso estamos luchando porque sean 7 metros los que se puedan construir en el Cerro Florida Alto. Esa es mi propuesta. Hola, buenas tardes. Algunas preguntas cortitas. El proceso anterior se detuvo y hubo una modificación, digamos, hubo una presentación inicial y ahora estamos, digamos, en la audiencia, primera audiencia y ahora hay otra primera audiencia, pero hubo un cambio en esto. Ahora, mi pregunta a don Miguel Dueñas, que entiendo emitió un informe, ¿cuáles fueron las razones técnicas específicas, no generalidades, sino que específicas, que en su opinión, digamos, indicaban que el proceso no era correcto? Segundo, me gustaría, si fuera posible, al terminar esta presentación, poder recibir en ese mismo momento una copia del PowerPoint para poder verlo en mayor detalle. Referente a lo que mencionaba Fernando, en el caso de la zona de conservación histórica amplia de Placeres versus estas zonas minúsculas, digamos, como si fueran pequeños islotes aislados, un archipiélago o zonas de conservación, me gustaría consultar ¿cuáles fueron las razones? ¿Qué cambió técnicamente por la evaluación, no sé, que hizo que esa zona desapareciera? ¿Cuáles fueron las razones técnicas específicas? ¿Quiénes fueron los que propusieron el cambio con nombre y apellido, que por lo demás es respetable hacer eso? ¿Y quiénes lo decidieron? Otro tema, se mencionó mucho el tema de la vivienda social, que creo que para todos nosotros es un tema muy importante, va mucho más allá de un tema de negocios. Es simplemente un tema de dignidad humana, básica. Y en cuanto a eso, fue chocante que se armó prácticamente una sesión del Consejo Municipal en que se acarrearon a mujeres, niños. Eso es una vergüenza, y una vergüenza no solamente para quienes lo organizaron, sino que para todos nosotros. Para todos. Eso ojalá nunca vuelva a repetirse, y por lo tanto es muy importante el tema. Se hablaba de la vivienda social y hablaban, por ejemplo, que hay amplios terrenos del MIMBU. Mi pregunta es, ¿cuál es la superficie, puesto que ya ha pasado bastante tiempo, de esos terrenos propiedad del MIMBU destinados a vivienda social? Puesto que entiendo que de las 1.300 hectáreas en modificación, esos terrenos alcanzan solamente a 12 hectáreas. Me gustaría que me aclararan eso. Luego, el formato de la ficha, las fichas de las zonas y las fichas de los inmuebles de conservación histórica, ¿van a seguir el formato de la DDU, digamos, anterior, previo a la DDU 400, o van a seguir el formato de la DDU 400? Me refiero simplemente al formato. Y por último, me gustaría saber cuál es el nombre de las personas, del equipo, personas individuales, y qué papel tuvieron, a qué se encargaron en preparar las fichas de las actuales zonas de conservación histórica y de las actuales propuestas en esta primera audiencia pública inmuebles de conservación histórica. Gracias. A ver, a las 13 últimas intervenciones de don Fernando, don Gastón y el caballero aquí de este lado, yo he escuchado, ¿no es cierto?, varias
opiniones, ¿no es cierto?, sobre algunos aspectos que están contenidos en este proyecto. Pero yo le insinúo, don Gastón, que se acerque a nuestra oficina, ¿no es cierto?, y los invito cordial, y a los dos observantes anteriores también, para poder manejar, o sea, conversar, ¿no es cierto?, y explicar en mejor forma todo esto que usted ha planteado en este momento, y el otro caballero también. ¿Ah? Sí, es que la manera de hacer interactiva esta participación no queda solamente en esta reunión, sino que también queda durante todo el periodo de 30 días que vamos a tener para tener los planos a la vista, ¿no es cierto?, la memoria y la ordenanza. Entonces me es más didáctico, por decirlo de alguna manera, que veamos esto en un ámbito, digamos, donde tengamos todos los elementos y no aquí que estamos improvisando con esto. No, esa pregunta específica muy simple. Nos ceñimos a la DDU 240. ¿Ah? ¿Aló? Ya, yo voy a contestarle a Gastón, ya que Miguel le está ofreciendo ir a la oficina. Entonces, para que hagamos una parte aquí y otra después, porque Miguel tiene razón en que la conversación no termina aquí. Entonces, hay cosas que podemos precisar de otra manera, pero me parece que Gastón está haciendo preguntas que merecen ser contestadas acá en la audiencia. Voy a ver si puedo ser clara con algunas cosas que pasaron, que son un poco complejas de describir. Entre la primera propuesta, que ya dije delante lo que había pasado, ¿cierto?, que no llegó a término, tuvimos que abortar, volver a empezar, sucedió algo. En febrero salió una norma del Ministerio nueva que nos obligaba, según interpretamos nosotros, a rediscutir lo que habíamos propuesto inicialmente, que era que esta zona amarilla de aquí, que tiene unas manchas café, la habíamos propuesto completa como una zona de conservación. ¿Ya? Y esa propuesta la habíamos hecho en base a lo que aquí se ha hablado, ¿no? La expectativa también que los vecinos tenían de esa denominación de zona. Cuando sale la norma que es una DDU que fija un procedimiento para que uno pueda proponer zonas de conservación en los planos reguladores, lo que hace esa nueva metodología es decirnos que teníamos que hacer un trabajo que no habíamos hecho antes y por lo tanto no era posible que propusiéramos con los argumentos que teníamos hasta ese momento esa zona grande que habíamos propuesto inicialmente. Mandamos a preguntar a Santiago si teníamos que regirnos por esa nueva metodología, porque nosotros habíamos empezado el estudio antes de que esa metodología fuera propuesta. No nos contestaron hasta, sino un día, en la fecha en que hicimos la presentación de esto al Consejo. Entonces no tuvimos nosotros la información a tiempo para poder sostener que íbamos a poder defender en la memoria explicativa de este proceso que esa gran zona fuera una zona de conservación. Y optamos por llamarla zona especial y la dejamos
con una de las normas que habíamos propuesto, que era la de la altura de 7 metros, y además dejamos dentro de ella identificadas zonas de conservación histórica sobre las cuales ya había suficiente información para poder dejarlas plasmadas en la memoria. Entonces, la decisión sobre que esa gran área no sea una zona de conservación histórica fue una decisión técnico-administrativa que tuvimos que tomar frente a que llegó la información del Ministerio y estábamos a tiempo o no de entrar a la presentación al Consejo Municipal. Esa fue la explicación, ¿ya? No hay de parte, por lo menos mía, como directora de la SECPLA, ni de parte del alcalde, una crítica a que eso fuera propuesto como zona de conservación en general. Por lo tanto, si en esta modificación parcial no lo podemos hacer, nosotros tenemos toda la disposición a que esa discusión siga abierta y veamos cómo en el futuro eso se resuelve. Respecto a la otra zona que Patricia estaba planteando, que era la otra amarilla, que la dejamos como zona especial. Me salté, pero es esta, mire. La que estábamos hablando recién es esta. Y esta es la otra. Que esa no estaba en la propuesta inicial, pero que fue observada durante el proceso. Nosotros la alcanzamos a dibujar para que en esta nueva propuesta apareciera como zona de conservación, pero pasó lo mismo. Con esa norma que nos obligaba a identificarla con mucho detalle, no nos daba tiempo de presentarla como zona de conservación, entonces terminamos presentando eso amarillo como zona especial y eso café como zona de conservación. Entonces, esas decisiones fueron técnicas, metodológicas, administrativas, por las fechas, los plazos y las respuestas, etcétera. No hubo otra discusión al respecto. Entendemos que hay una discusión en la ciudad. Algunos piensan que los inmuebles son los que hay que conservar. Y otros piensan que lo que hay que conservar son barrios, son comunidades que tienen una historia. Y ahí es un debate que el plan regulador va a tener siempre una atención, pero nosotros la voluntad que tenemos como alcaldía es escuchar a la comunidad y reflejar en nuestras propuestas lo que más podamos las propuestas de los habitantes. Y esa va a ser la voluntad y vamos a ver si podemos ir avanzando más en las otras modificaciones o en el plan regulador general. Sobre vivienda social, solo una aclaración, porque yo creo que eso merece una reunión propia, ¿no? La vivienda social puede ser de cualquier altura, de 7, de 9, de 12 o de más. O sea, ese no es el... Quien diga que hay una altura para vivienda social y otra que no es para vivienda social, es una opinión con la que yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? No, creo que eso no es el debate. El debate que tuvimos nosotros sobre plan regulador, en la versión anterior que no pudimos terminar, sí empujó una propuesta de vivienda social de 12 metros. Se nos dijo, hay terrenos, hay inmobiliarias, hay comités de allegado, hay actores de la comuna que tienen propuestas de vivienda social de 12 metros y si ponemos 9 metros de altura máxima todo este paño, esos proyectos no se van a poder realizar. Vinieron los comités de allegado, no eran pocas personas, esos proyectos no es que estén por construirse ni estén ingresados a la DOM, no, es parte de una expectativa. Hay terreno, hay propuestas, hay comités de allegado, hay subsidios del Estado, pero todo eso es una cosa que hay que gestionar, por eso digo que eso sería bueno discutirlo en otra oportunidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que en aquellos sectores donde hay terrenos que todavía no están construidos, como son acá y acá, dejar eso con 12 metros. Además del otro criterio que ya dijimos, que eran en las zonas menos pobladas que no estaban tan consolidadas en el plano. Entonces, nosotros no tenemos información de que hayan proyectos de vivienda estructurados
que pudiéramos decir se van a ubicar en tal lugar o podemos garantizar, eso todavía no está claro y lo tenemos que construir porque como parte de las políticas públicas que el municipio tiene que impulsar es la construcción de vivienda social, eso lo tenemos que hacer. Pero los criterios para eso y dónde se va a ubicar y cuáles son los actores que tienen que participar en eso es algo que tenemos que discutir. No porque una persona tenga un terreno o una persona tenga un subsidio, la vivienda social se va a construir de una manera específica. Pueden haber distintas modalidades, pueden haber distintas formas y eso es lo que tenemos que trabajar, pero eso habrá que discutirlo como tema en particular y en profundidad y no a partir de las normas de constructibilidad, porque eso uno puede construir una casa de lujo o una vivienda social de un piso. O una casa de lujo y una vivienda social de 4 pisos. Eso no es mecánica la asociación. Entonces hay que dar esa discusión en otro momento respecto al problema de la vivienda social y dónde las vamos a construir y cómo y quién. Y yo creo que esta modificación parcial de plan regulador que valora las construcciones cooperativas que hubieron en esta ciudad también está dando una señal. Está diciendo que hay otras maneras de construir vivienda social, que si los vecinos se asocian, si los vecinos se reúnen, si los vecinos participan y colaboran, también pueden construir vivienda social. Y tienen derecho también a hacerlo y eso tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Ya, cerramos aquí la consulta suya. Yo creo que la veamos en el planito, porque no supe. Usted. Perdón. Sí. Era la pregunta. ¿Está prendido? Ya. Con respecto a mejorar las condiciones de vida en los sectores de placeres, ¿sí? La propuesta en particular y lo que estamos trabajando, como lo comentaba el asesor urbano, la propuesta de planificación va también en una actualización de Pladeco, por lo tanto las condiciones de vida y cómo mejoramos las condiciones de vida es un proceso que también estamos en conversación. Y estamos hablando de eso. Ahora, en esta propuesta en particular, tocamos 2 cosas que yo creo que son importantes. Estamos regulando el tema de las alturas, que también mejora las condiciones de vida, ¿ya? Y además identificamos una área verde completa de cabritería, ya que va desde el cerro a mar, cosa que nunca se había dado dentro de una modificación o un plan regulador. Esto es, diríamos que es una propuesta nueva. Ahora, lo que estamos intentando hacer con las pocas modificaciones, con las pocas normas que estamos tocando, es cuidar el paisaje urbano. El paisaje urbano de nuestras vistas, lo que tenemos actualmente en los cerros, en estos cerros en particular, ¿ya? Por lo tanto, con las normas que tenemos trabajamos 2 cosas importantes. Las áreas verdes, que sería la que les presentamos, y además el tema de las alturas. Tenemos una discusión abierta de Pladeco donde vamos a ir viendo el tema de cómo vamos mejorando la condición de nuestros barrios. Pero por ahora ya identificamos más o menos cuáles son las cosas puntuales que teníamos que resolver y presentamos esto. Van a tener un proceso para que ustedes puedan revisarla. Empieza el lunes la exposición. Lo que decía Fernando es importante, el tema, vamos a tener diagramas, vamos a preocuparnos del tema de las alturas, para que ustedes puedan revisar todo, leer hoja por hoja, y ahí, por supuesto, pueden enviar sus observaciones y también sus preocupaciones puntuales con respecto a sus territorios. Sí, por supuesto. Sí, igual, de todas formas, el calendario, no sé si pueden poner el calendario, con respecto a eso pasa, hay un equipo trabajando
que en particular nos vamos a encargar de que el proceso sea lo más rápido posible con el tema de las observaciones. Nosotros revisamos las observaciones, por lo tanto ya sabemos más o menos qué cosas puede tocar con respecto al tema de esta propuesta, pero hay un equipo grande trabajando, por lo tanto tenemos considerado el tema de las fechas, ¿ya? Ya, a ver, mira, voy a intentar ser breve. No quiero ser majadero, entiendo que lo que se ha expuesto aquí, voy a leer brevemente algo que escribí mientras escuchaba, pero me siento en el deber de que lo tengo que decir. Si bien esta audiencia pública trata sobre la modificación parcial del plan regulador, y principalmente está centrado en precisar normativa urbanística en zonas de conservación histórica y para regular las alturas de edificación, pero basándonos en que el plan regulador debe garantizar el desarrollo armónico de una ciudad, me gustaría saber en qué medida esta modificación parcial se hace cargo de una realidad urbana que está invisibilizada, por lo general, por el tema de conservación histórica y la altura, y que constituye, a mi juicio, la peor catástrofe y fracaso que como sociedad en la actualidad tenemos, que son las tomas y la marginalidad urbana, teniendo en cuenta que la comuna tiene el triste récord de tener el mayor número de asentamientos irregulares y los más grandes del país. Me siento en el deber de hacer la pregunta. ¿En qué medida esta modificación parcial contribuye a eso? A ver, de verdad que se escucha, escuché la mitad, digamos, ¿ah? Pero, a ver, no sé si estoy bien encaminado, pero el tema de las alturas de las edificaciones como norma urbanística va aparejado, digamos, con el tratamiento que se ha tenido de zonas de conservación histórica. O sea, es un elemento. Nosotros, ya se ha dicho en términos de normas, ¿no es cierto?, que la edificación en altura, que se ha ido prácticamente convirtiendo en un objetivo casi único, ¿verdad? Conlleva, ¿no es cierto?, precisar normas que generen una armonía urbana mejor que la que hoy se está generando. Entonces, eso es lo que llevó a esta modificación de plan regulador como un sentido, digamos, como un objetivo específico, como está dicho en el punto 2 de la propuesta. No sé si algo contesté de lo que le inquieta. Voy a una consulta, un momentito, una consulta de límite urbano. A ver, al que le guste puede incursionar en la circular DDU T398, recién salida en febrero, como se dijo aquí, y porque hay una precisión muy clara acerca de las definiciones de límites urbanos y límites del área urbana. No quiero entrar en mayores precisiones porque tendría que dar una clase de media hora. Pero nosotros estamos actuando con esta modificación. Ambos territorios están dentro del límite del área urbana, no dentro del límite, también dentro del límite urbano, pero el límite urbano lo definen los instrumentos de mayor rango, que son en este caso de Valparaíso, ¿no es cierto?, el plan metropolitano, el PREMBAL. Ese define el límite urbano. El límite que define el plan regulador es el límite del área urbana, y dentro del límite del área urbana digamos, está el territorio en el cual estamos actuando. Buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Yo primero que vengo a este plenario, ¿ya? Y en realidad porque me dieron la información, porque me llama la atención que algo tan importante que para nuestra ciudad, ¿cierto?, se haga en 4 paredes. Ahora va a venir un periodo, ¿cierto?, de exposición, todo se vuelve a hacer en 4 paredes.
¿Por qué esto es tan importante? No se saca a la ciudad y se saca a la plaza para que lo vea mayor número de personas y para que la ciudadanía se dé cuenta, porque aquí yo creo que no estamos todos en la ciudad ni somos los representantes de toda la ciudad para seguir haciendo las cosas a cuatro paredes como se ha hecho siempre. Veo también que hay un problema de tiempo y resulta que a nivel de nuestro país las leyes orgánicas y todo lo que se hace en Chile se hace apurado, se hace mal y después se tiene que volver a hacer nuevamente o sencillamente no se hace. Entonces yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo para las cosas y no repetir lo que hemos venido repitiendo históricamente en nuestro país, que haciendo las cosas rápidas, ¿ya? Entonces, ahora va a venir un periodo de exposición, yo propongo que este periodo de exposición no se haga aquí en cuatro paredes, se haga ahí en la Plaza Victoria, para eso están. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Sariego, soy presidente de la Junta Vecinal número 163 de San Roque, y la pregunta mía sería, ¿qué pasa con el Jardín Pumpín? Dado que ahí hay un proyecto, en el cual hay movimiento de tierra, están en situación irregular, y también me gustaría saber qué pasa con todo el área de Bernardo O'Higgins hacia arriba, donde está el Mirador O'Higgins. ¿Está protegido eso? ¿Está dentro del plan regulador? Hola, buenas tardes. Yo quiero específicamente responder una pregunta que hizo Sol Lux. Sol Lux preguntó quién había hecho la observación acerca de quitarle la zona de conservación histórica a la calle Filippi. Gastón fui yo. Yo fui el que lo hizo. ¿Ya? Y tú te enteraste hoy día. Te enteraste hoy día porque si no, yo no hubiera recibido un correo de jb1esperanza@gmail.com en el cual se me trata de hijo de puta y se amenaza de hacerme una funa en mi casa. ¿Ya? Es una cobardía muy propia de los tiempos anteriores a los 90. Y te voy a dar la explicación por qué yo considero que esa zona no debe ser de conservación histórica. En primer lugar, estoy hablando yo, Gastón. Estoy hablando yo, Gastón, ¿ya? Y hay un correo de tu junta de vecinos dirigido a mí, ¿ya? Ok. Las razones son las siguientes. En la calle Filippi hay una incipiente industria, pequeña y mediana industria y un gran comercio, que si se declara la calle Filippi de conservación histórica, limitaría considerablemente su crecimiento. Son muy pocas las pequeñas industrias que funcionan en Valparaíso. Y tú la estás obligando a que tenga que limitar su crecimiento, ¿ya? A declarar esa zona de conservación histórica. Por otro lado, habría paños en ese sector que perfectamente pueden ser dedicadas a vivienda social, específicamente para los pescadores de la caleta Portales, al cual aparentemente te opones. ¿Ya? Ahora, yo quiero, en base a lo que dije, por favor no le den nombres a este señor de quienes trataron este tema, porque con lo más probable es que también sean tratados de hijos de puta y sean amenazados con funa. Gracias. Ya, vamos a... Sí, y yo la contesté, yo contesté la pregunta. Entonces, bueno, le agradecemos la participación, o sea, los debates y las discusiones más individuales que alguien pueda tener o que necesiten nuestra ayuda para aclarar, nosotros estamos disponibles, pero en los espacios de asamblea ojalá que podamos dar los debates más colectivos y seguir este proceso para terminarlo bien. Gracias a todos y a todas. Bien, muchas gracias.